Eso es nada más, amigos míos, primero los buenos días y luego decirles que ese cantante que está allí ya falleció, Bernardo Bracho, una voz inolvidable que arrancó, creo yo, con el conjunto Barrio Obrero de Cabimas, pero estos son los compadres del éxito, que le colocaron a la gaita un toque particular, porque incorporaron la pianola. Y qué rica composición, de verdad, divina para esta mañana de jueves. Ya es jueves, Arena. Sí, es jueves, qué bueno. Ayer escuché una gaita en un programa de Moraima Gutiérrez. Ajá, una excelente locutora zuliana. Bueno el programa, bastante bueno, porque además es muy pedagógico. La tía Mora le dicen ahí. Sí. Y tenía una gaita donde había instrumentos de viento. Ajá. Una gaita, no sé qué grupo era. Y ahí me llamó la atención porque yo no había escuchado gaitas con instrumentos. Con trompeta, claro, se las ponen casi todos ahora. Con instrumentos de viento. Coquibacoa le pone, Coquibacoa lo único que le ha puesto a la gaita es trombones. Pero me llamó la atención. Y debe ser porque Willy Colón no quiere tocarla con ellos, pero el Coquibacoa le ha puesto de todo. Lo que pasa es que no se trata realmente lo de la gaita no es la instrumentación. Ni tampoco pretender que... Sí, la gaita no se puede definir por sus instrumentos, no, sino claro, por la forma como están los versos. Y exactamente. Por su versificación. Los instrumentos, pero por supuesto hay quienes no saben de lo que están tocando y creen que se puede tocar gaita y convertir la gaita en una guaracha y le suena bien. Por ejemplo, hay un disco que graba, a ponerte un ejemplo, Eurípides Romero una vez hizo era un gran compositor. Eurípides era chofer de Verita, de los propuestos, sí. Y los colombianos se apropiaron de una gaita de él, la grabaron y por mucho tiempo se decía que... Sí, claro, pero porque le podían poner acordeón. Tú puedes tocar la gaita con acordeón, sin mayores inconvenientes. Es como, por ejemplo, estigmatizar el acordeón como un instrumento colombiano y vallenato. Entonces, cuando hay gente que dice, no, yo música de acordeón no quiero, eso lo que demuestra es una supina ignorancia sobre la música. E incluso cuando hablan de Colombia, con la música, hablan despectivamente, porque apenas llegan a conocer alguna música que tiene acordeón. Y creen que es vallenato. Y creen que es un vallenato. Entonces hay mucha gente que cree que en Colombia lo único que se produce es vallenato. Y resulta que el vallenato es la música del valle. Aquí hubo un conjunto colombiano, que fue una orquesta que llegó muy lejos, a punto de tener llenos en el Madison Square Garden, que fueron los Corraleros del Majagual, que los Corraleros fueron los tipos, la conformación de un grupo que crea el sello Fuentes, no me acuerdo el apellido del señor Fuentes de Medellín, que crea un conjunto con los mejores músicos y cantantes de la costa. Y entonces allí prepara una cuestión y los Corraleros del Majagual son un suceso que se mete en Venezuela a competir con grandes orquestas como la Villo, los Melódicos y las orquestas zulianas que eran también muy buenas, y como Supercombo Los Tropicales y tal. Y entraron los Corraleros del Majagual y la gente decía, esa es música colombiana, pero esa música colombiana no es vallenato, esa es música sabanera, pues es de la sabana, es de Córdoba, de Sucre y de Bolívar. Y no es vallenato, porque la música del vallenato es la del valle, que tiene los tres instrumentos básicos son el acordeón, una caja y la guacharaca. Es como como un güiro, pero largo, y entonces se toca con. Entonces, por supuesto, en la mayoría de los programas de radio, sobre todo en el Zulia, cuando se habla de música colombiana, algunos la toman con despecho, y otros colocan en la música, en el vallenato, colocan todo lo que se les ocurre y no informan a la gente de lo que se trata, porque se trata que la radio también ayuda a que la gente entienda que es la música. Mira, eso sí, y los grandes, hay grandes escritores, periodistas y escritores colombianos que tienen trabajos interesantísimos sobre la música colombiana y en particular sobre el vallenato. La música de Carlos Vives, esa música que parece que algunos han llamado un vallenato rock, en el toque que, claro, con la particularidad de Carlos Vives, que se hace verdaderamente famoso con los clásicos de la provincia. Ahí es que se hace, donde ellos se dan cuenta que es posible ir más lejos. Pero quien compone esa música es un hombre de escuela que estudió en el conservatorio, que sabe de música y que prepara y que hace una suerte de tecno vallenato, pues. Y entonces Carlos Vives toma de allí. Es una cosa que alguna vez debería tratarse con los músicos, con los que saben de esta cosa. Willy Quintero, por ejemplo, sus canciones
más de un 90% son arreglos colombianos. En estos días grabó un vallenato. Willy. Claro, grabó un vallenato y le quedó buenísimo. Yo creo que sí, como tú dices, la radio es para formar a la gente también, para educar también a la gente. Entretener sí, pero educar también. Por eso que el programa de la señora Gutiérrez es bueno en ese sentido. Porque Moraima Gutiérrez no solamente es una excelente locutora, sino que ella es licenciada y comunicadora social. Sí, y tiene años, y es una persona que viene de un hogar donde la música es importante. Y además ella es una especialista en estas cosas. Y además ha estado con los Ragantes. Ella estuvo en sus inicios, antes en la locución, estuvo en La Gaita Antañona, que fue un programa de concurso. Hoy sigue La Gaita Antañona con casi algunos locutores, porque por allá ha pasado por el pastor Tofo Romero, pasó Mamaota Rodríguez, pasó Daniel Sarcos, en ese programa, y estaba ella, por supuesto. Y ahora hay uno que es el que tiene Ramón Soto Urdaneta, que Ramón coloca mucha música buena. ¿Sabes bueno, parece que terminamos el comentario musical, claro. Pero lo bueno es que por primera vez en la radio, desde hace bastante tiempo, las gaitas que pone esta señora son gaitas actuales, es decir, no son gaitas viejas, sino que para que la gente conozca las gaitas actuales. Sí, pero el problema de la música, Arena, es que un disco puede ser muy bueno, pero si tú no lo empiezas a radiar, claro, la gente no lo oye. Las gaitas de antes las ponían en la radio zuliana, en lo menos todo el día, las colocaban en 14 o 15 emisoras. Hoy la gaita zuliana prácticamente está, por eso de los targets, ¿no? Y de las emisoras decidieron llegar hasta sin determinado público. Entonces resulta que no la colocan sino en determinados lugares. Pues es decir, tú oyes una música venezolana, pero tiene que ser, tú no puedes oír Laguna Vieja, porque es venezolana, pero ellos tienen es la música de un venezolano. Entonces cuando tú colocas Laguna Vieja, tú tienes que decir, mira, es Reinaldo Armas, que hizo esto y tiene otras composiciones, cosas que el que está oyendo, no solamente se quede en la música, sino que también sepa de qué se trata. Aquí las radios eso se ha perdido. Las radios no indican al compositor, no indican al cantante, claro. No indica inclusive a veces el nombre de la canción. Uno está escuchando radio, uno no sabe qué canción está escuchando. Y a veces a nosotros nos critican, nos llaman y nos dicen que estas cosas que yo suelo decir públicamente no las cumplo en los programas que hago. Porque es que en la radio que nosotros hacemos, no es una radio, digamos, convencional. Desde el principio, una vez alguien dijo, ustedes lo que están haciendo es la antirradio. No, nosotros vamos a la radio sin un guión preestablecido, pero con unas cosas que contarles a la gente. Por ejemplo, cuando yo en la mañana de hoy promocionaba el programa de Global, le colocaba hoy a las 6:30 en Global TV, Francisco Rojas y Elder Arena cuentan qué pasó después que la gata se subió a la batea. Bueno, y de eso tenemos que hablar, ¿viste? Porque la gata se subió a la batea. La gata está en la batea. El problema es que cuando la gata se sube a la batea, nadie explicó después qué fue lo que ocurrió. Y pasa como en las telenovelas, que hay un final, ¿no? Sí. El final es más o menos conocido, ¿de acuerdo? Y tú sabes que viene un final, pero tú no sabes qué pasa después de eso. Bueno, que ya terminó, pues. Que terminó, pero tú, por ejemplo, quisieras saber qué fue lo que pasó después. Y en las novelas que tú lees también sientes que qué pasó después, ¿no? Es decir, qué pasó con la muchacha, se embarazó, tuvo mal parto, la llevaron a la clínica y no habían médicos, no tenían pago el seguro social, la ambulancia llegó y... Fue un final feliz y la gente supone que ellos vivieron felices para toda la vida. Bueno, pero no es así. No es así. Por eso. Incluso cuando tú ves una película, por ejemplo, que arranca con una boda, ¿qué supones tú que hizo? ¿Se van a divorciar? A media película están divorciados. Cuando comienza con una boda, Cuando comienza con una boda, sí. Ya tú dices, ay. O termina viuda la mujer. O termina viuda la mujer, sí. Y se enamora de otro. Después de muchas reticencias, ¿no? Sí. O cuando comienza con una boda y el tipo no es el protagonista, ese matrimonio nunca llega a un término de consumación. Sí. Siempre hay un dolor de cabeza en el medio, sí. No hay una consumación del matrimonio. Ella termina siendo virgen hasta el final. Porque ahí siempre hay dolor de cabeza. Sí. Hasta el final ella es virgen y termina siendo la esposa del protagonista. Pues. Pero cuando la gente dice, fíjate tú cosas como esta. La gata se sube a la batea. Ahora sí se subió. Otro tiene. Cuando la puerca torció el rabo. Bueno, fíjate, aquí la gata se subió a la batea y justamente debajo de la batea estaba la puerca que torció el rabo. Porque en verdad estamos en una disyuntiva, chico.
de verdad, no hay para dónde coger. Resulta que ahora el gobierno tiene un gran problema porque la oposición tiene dos controles. Uno, de las elecciones, porque el gobierno va a tener que hacer elecciones para el 15 de octubre. Dos, el mundo internacional tiene los ojos, todo el mundo, todo el planeta, tiene los ojos puestos en Venezuela. Y no acepta, el mundo no acepta la Asamblea Nacional Constituyente y rechaza la gestión antidemocrática del presidente Maduro. Así que estamos en esa disyuntiva. Incluso aquí tú sabes entrenado, pero yo creo que lo debe haber escrito Bocaranda porque por ahí lo oí. Mira, me dicen que Maduro en algunos momentos, pues yo te dije, Maduro es un hombre que la sonrisa de Maduro es la sonrisa de un hombre que tiene miedo de sí mismo. Y seguramente en algún momento, agobiado por las cosas, y además agobiado porque él decide cosas, y el aparato estatal, el aparato de gobierno decide cosas, y no le hacen caso. Fíjate, tú pusieron en libertad a los muchachos del pedagógico que no tenían por qué estar presos. La UPEL. Y resulta que la policía de Aragua decide que no lo suelta. Pero esos no son presos de la policía de Aragua, son presos de alguien muy importante. Más arriba, claro. Entonces dejan a Maduro como un dictador. Como un Maduro. Sí, lo dejan como un dictador. Entonces dice, pero ¿por qué me hacen esto? Pero no puede salir a pelear y a decir nada. Entonces, Maduro me cuentan que en algún momento ha sentido deseos de irse. Pero los que están en la volada no lo dejan ir. No lo dejan ir porque es difícil colocarle un sustituto a Maduro. Mira, lo intentaron con Alexami, no puede. Diosdado Cabello quiere, pero no lo van a poner. Padrino López no se ha ido del gobierno porque quiere, pero no lo van a poner. Y de allá en adelante no hay nadie más. Cilia Flores, no, porque Cilia Flores es una de las que no quiere que Nicolás se vaya, porque Cilia Flores, como ocurre en los hogares serios, es la que manda en el matrimonio. Que en los hogares serios mandan las mujeres, aun cuando los hombres creen que son los que mandan. Sí. Palomino Vergara. Sí, la gente, fíjate tú que toda esa propagación del argumento del sexo débil, esa es una maniobra de las mujeres. Sí, subliminal para hacer creer, para poder tener ventajas en el enfrentamiento. ¿Tú ves? Pero no son débiles nada, lo que pasa es que mientras el hombre fue dotado de cierta fortaleza y además hubo que ponerle guantes para que no golpeara tanto, las mujeres no golpean físicamente, pero golpean con una violencia que solo los que la han sentido pueden hablar de ella. No, sí, además no hay una cosa más fea que el desprecio de una mujer. Fíjate tú cuando, por ejemplo, siendo yo presidente y mi mujer me dice, tú vas a seguir metiendo la pata. Y uno pierde la cuestión ahí. Yo no sé qué es eso. Es decir, fíjate tú que la mayoría de los tipos dictadores tienen a la mujer en un segundo plano. El único dictador que pudo gobernar con su mujer cerca fue Franco. Porque la señora Carmen Polo se metía en todo. ¿Tú ves? Pero Franco la tenía a distancia, pero ella decidió cosas importantes que la gente no sabe. Que pronto allá hay trabajos sobre la biografía de Franco que retratan bien a la señora Carmen Polo. Y esto es historia. Esto es la historia. Cuando se escriba la historia de este periodo, vamos a ver la importancia y la influencia de Cilia Flores. Fíjate tú, ayer estaba Maduro. Hay que decirle doña Cilia. Sí, claro. Doña Cilia, porque en verdad. Más que cualquier otra, más Cilia Flores, más que Blanca Ibáñez. Porque más que Cecilia Mato, más que Blanca Pérez, más que la mujer de Leoni, más que la señora Betty, más que la mujer de la Harman, más que la mujer de Caldera. Cuando se vaya a escribir la historia de las grandes... Doña Cilia. Doña Cilia. Y fíjate tú que es así, cuando nosotros empezamos estas correrías radiales y televisivas, yo recuerdo que Cilia Flores tenía una manera de vestir muy atrasada. Incluso tú llegaste a decir alguna vez, en broma por supuesto, porque nosotros tenemos que decir que todo es en broma, Cilia Flores compraba las bufandas en Estados Unidos cuando viene la primavera, las bufandas comienzan a jugar, ¿cómo se llama? Abaratarse. Sí, ¿no? Abaratarse. Entonces, tú comprabas por ahí y le quedaban bien, pero el cabello, ella tenía un cabello rojo que le quedaba horrible. Pero la última imagen que yo tengo de Cilia Flores no es esa, la que tengo es una señora con una prestancia, con una media sonrisa,
Maduro, un tipo alto con un tipo chiquitico que supongo yo que es Marco Rodrigo, Marco Rodolfo, que es chiquitico, ¿verdad? Parece, de verdad que ahora sí creo que es un tipo de televisión porque es chiquitico, es así como el tamaño de Argenis D'Arienzo. Sí, entonces veo a Cilia Flores que tampoco es muy alta, pero con un sombrero blanco. Claro, que mira, que pocas veces ves a venezolanas con sombrero. Y el sombrero significa, mira, la clase, el glamour, sentirse dueña del país. Sí, es un sombrero además que la hace aparecer más que venezolana, muy inglesa, muy bueno, británica. Dice uno que británica, pero lo que la fotografía, la imagen de Cilia Flores, ojalá la tuviéramos a la mano, la imagen de Cilia Flores cuando Maduro estaba celebrando Y Maduro también usa sombrero, ahora andaba de sombrero muy norteamericano, pero el problema el problema de Maduro es que Maduro con el sombrero no parece un inglés, parece más bien un llanero, de allá de Apure. Más bien un tejano, Francisco. No, chicos, los tejanos no son así. Porque el sombrero es de Estados Unidos, es norteamericano. No, el sombrero es de Estados Unidos, claro, está bien, pero porque no te confundas, porque cuando hablan del sombrero panameño, que es muy famoso en el mundo, el sombrero panameño no es de Panamá, es de Ecuador. Entonces, por supuesto, lo malo de Maduro no debería ni usar boina, ni usar sombrero. A Maduro le calzaría bien. ¿Por qué? Porque es muy cabezón. No, porque no le luce el sombrero, porque lo disminuye. En cambio, a Cilia Flores la eleva. Bueno, la eleva en términos de elegancia, en términos de lo que se llama de la fashion. Y incluso, pero hasta ahí llega. Cuando tú acercas bien la imagen, te das cuenta que el traje está muy bien cortado, que está muy bien llevado. Y la montura parece ella es una mujer pequeña pero elegante. Y la montura parece que fue de Óptica Zoom. Claro, es una mujer pequeña pero elegante. Sí. Porque fíjate tú una cosa, las mujeres altas se llaman mucho la atención, son muy interesantes, pero para que se produzca la elegancia en una mujer muy alta hay que hacer mucho esfuerzo. En cambio, una mujer pequeña es como la elegancia se puede lograr, se puede lograr más fácil la elegancia en una mujer pequeña que una grande, que una muy alta. Bueno, no sé, Francisco, porque la estatura es... Sí, pero la estatura favorece más a los hombres que a las mujeres. Bueno, en todo caso, fíjate, obviamente sí, el poder cambia a la gente. El poder... No, 18 años, el poder, no cualquier cosa, ¿no? Obviamente que el poder es una variable impresionante. El poder hace... Bueno, imagínate, convierte a los hombres incluso en figuras que son... Bueno, el presidente habla de magnicidio. Es decir, el presidente habla de que se prepara un magnicidio contra él, pero magnicidio significa magno, grande. Y Maduro lo único grande que tiene es el tamaño, pero como gobernante no es un gobernante de una gran magnitud, ni histórica, ni el presente, ni nada. Maduro es un gobernante como cualquier otro. Maduro como gobernante ha sido anodino, pero exactamente, eso es lo que te quiero decir. ¿Pero por qué? Porque Maduro nunca tuvo conciencia de su trascendencia. Maduro nunca creyó que iba a durar tanto tiempo. Y Maduro nunca pensó que la crisis lo iba a mantener en el poder. Maduro está en el poder producto de la crisis. No es porque Maduro está allí porque él lo quiere. Maduro sigue allí porque las condiciones que se fueron desarrollando en el país impiden salir de Maduro, pero en algún momento han intentado sacarlo y no han podido. Pero no han podido no porque Maduro se resiste, sino porque Maduro, las condiciones que se dan a lo interno del país y del propio partido, él es un factor importante. Fíjate que, mira lo curioso, porque ayer, creo que fue ayer, Maduro reconoce que el chavismo ha fracasado. Lo reconoce abiertamente. Y lo reconoce diciendo que en Venezuela fracasó el rentismo. Como si el rentismo hiciera alusión a los 40 años anteriores. No, el rentismo hace alusión a toda nuestra historia petrolera, incluyendo el chavismo, es decir, que logró a través del modelo rentístico liquidar el país. Es decir, el país entra en la penuria más grande precisamente porque ellos, a pesar de que hablan de que el rentismo debe ser superado, vivieron del rentismo durante 20 años y han vivido del rentismo durante 20 años porque se gozaron los altos precios del petróleo sin pensar en el futuro. Todos los países árabes, por ejemplo, pensaron en el futuro. Dubái, es decir, todos los países pensaron ciertamente en el futuro. Los bonos soberanos árabes son una maravilla. Por un detalle, allí no hubo un cambio significativo en la política. O sea, esos reinados se han mantenido. En el caso venezolano, ¿qué fue lo que pasó? Que
que desgraciadamente o afortunadamente, porque no quiero ser tajante en esto, quien llega a la presidencia es Chávez. Chávez llega a la presidencia sin una idea de cómo gobernar. Chávez llega a Chávez cuando lo que pasa es que analizar a Chávez previo al golpe de Estado, el panegirismo que ha tenido Chávez alrededor. Previo al golpe de Estado, Chávez no existía. No, pero panegirismo que se generó después con Chávez impidió ver a un hombre que más que está buscando el poder, Chávez lo que trató fue de seguir tratando de hacer notar como lo hacía antes. ¿Cómo se hacía notar Chávez? Cantando, tocando cuatro, haciendo chistes. La lisonjería que era con cualquiera, no era sino que Chávez, entonces claro, el tipo tenía dotes de liderazgo en un país donde muy poca gente lee y se instruye. ¿Quiénes eran los que oían a Chávez? Tipos como él, tipos que no tenían formación política, que poco habían estudiado, digamos, el curso de la historia. Y entonces Chávez se hizo líder allí, pues, como era. Pero Chávez, muchos Chávez vivió en la universidad. Sí, muchos. Entonces, claro, después que el tipo se da cuenta que detrás de eso no hay nada, cuando el tipo, es Miquilena quien advierte que era posible llegar al poder, y muchos se equivocan con Chávez porque como lo conocían, decían, este hombre no va a hacer nada de las cosas que dice y lo vamos a moldear, y no pudieron hacerlo. Fidel sí, porque Fidel le dio a Chávez la seguridad, y le dio algo que a Chávez deseaba muy fervientemente, que era ser reconocido como un líder, que era lo que buscaba cuando dio el golpe de Estado. Si a Chávez, mira, el por ahora no fue porque Chávez asumió responsabilidad de nada, el por ahora la ventaja de haber puesto a Chávez en televisión le dio a él otra dimensión de ser una celebridad. Chávez quería ser una celebridad, por eso tenía los programas de televisión, por eso quería ser todo él. Pero Chávez no se preparó para gobernar. Chávez no tenía una idea del gobierno. Velasco Alvarado en Perú se equivocó, sí, pero Velasco Alvarado tenía una idea. Y Juan José Torres en Bolivia, igual. Y los militares chilenos tenían una idea de lo que era la cuestión. Y los militares argentinos también, y los brasileños. Con los brasileños se dio el desarrollismo, una propuesta económica. Pero Chávez no tenía ni él ni los que lo acompañaban. Sí, yo recuerdo, disculpa, yo recuerdo una entrevista de Teodoro, que Teodoro le preguntaba a Chávez, pero ¿qué hay después? Bueno, la lucha contra la corrupción, pero ¿qué después? Después de eso, que bueno, seguiríamos luchando contra la corrupción, porque no había una idea, no había una ruta, no había una hoja de ruta hacia donde nos conducía. Y después no nos dejó una hoja de ruta, pero sí nos dejó un rutero, adelante, un conductor. Aquí seguimos, amigos, a Periscope, porque ya tenemos la cadena, ¿no? Ya tenemos la cadena, y bueno, cuando se vaya la cadena, nosotros nos reintegramos a la transmisión de Global TV, pero por ahora seguimos en Periscope en la cuenta de Arroja y Arena. Nosotros comenzábamos hoy a conversar sobre un país que se nos escapa y que va a costar recuperarlo, sobre todo porque cada día el venezolano se siente mucho más agobiado, pero sin llegar a decir que este es un país donde no se puede vivir. Hay que también dejar eso claro. Este es un país donde estamos agobiados, un país donde nos agobia la falta de medicinas, la escasez de alimentos, los altos precios, el problema de la inseguridad y el problema de la salud. Y el mayor inconveniente que tenemos es que el gobierno no se sensibiliza con esto. Siguen pensando que ellos lo están haciendo bien, al punto que a mí me contaba alguien que conoce de las interioridades de las campañas del gobierno, de los candidatos a gobernador del gobierno, que Arias Cárdenas, en un afán por demostrar su liderazgo, Arias Cárdenas ha propiciado los apagones y los bajones de electricidad en Maracay. Porque aún con apagones y bajones de electricidad, su liderazgo se incrementa. Que Arias Cárdenas ha hecho poco por combatir la inseguridad reinante en Maracaibo y en el Zulia, donde el sicariato está a la orden del día, con mejores armas, mejor dotados y con mejores equipos de inteligencia que la policía,
porque Arias quiere demostrar que aún cuando el zuliano está sufriendo la desgracia de la inseguridad, él sigue siendo un líder. Más aún, creo que el asesor inglés que tiene, porque Arias tiene un asesor inglés, les ha aconsejado... ¿Tiene un asesor inglés? Sí. No creo. Les ha aconsejado que el desbordamiento de las aguas negras sea cada vez mayor y el gobierno regional no hace nada. Lo único que incluso el asesor inglés le recomendó que si él podía lograr que las tuberías que traen el agua a Maracaibo, el agua blanca, pudieran dañarse para que ciertamente él pudiera ver en todo su esplendor su liderazgo. ¿Tú ves? Incluso no haber terminado la Lara Zulia no es porque no haya dinero, no es porque no haya ingenieros, no es porque la gente no la reclame, es que él quiere demostrar que aún sin terminar la Lara Zulia, la gente de la costa oriental del lago lo quiere. Vendrá en romería a votar por él en los centros de votación. Es una cosa nunca vista, dicen los especialistas. Incluso hay quienes dicen que este asesor inglés lo contrató Guanipa. Para que lo mal aconseje. Para que mal aconseje a Arias, porque es que no hay ninguna razón. Y aquí me dicen, mire, profesor, aquí no hay audio por Periscope y muchos saludos. Debe ser verdad también, sí. Si vamos a transmitir por Periscope sin audio, es como mejor ir a oír una gaita y no. Prefiero oír a la cadena. Es mejor oír la cadena, sí. Pero ahí le está diciendo, por cierto, allí, Francisco, en esa parte, porque por cierto la gente no lo está viendo, pero hay una parte de la cadena de hoy que estamos viendo, que es donde aparece el presidente explicando que introduce o incluye, pero hace bastante rato, el concepto de sistema económico postpetrolero. El problema es que el gobierno es riquísimo en poner eslogan en la calle y los hace. El sistema económico postpetrolero suena bonito, ¿verdad? El problema es que ellos no saben cómo poner a funcionar esa cosa, porque hasta ahora lo único que conocen es el rentista petrolero, que los ha hecho millonarios. Es decir, han cogido la renta petrolera y se la han metido en el bolsillo, y no en el de atrás precisamente, no en el de atrás. Han vivido de la renta petrolera la nomenclatura gubernamental, mientras que el resto del pueblo ha padecido hambre y tiene que estar hurgando en las bolsas negras de la basura. Entonces, eso es realmente lo que a uno le indigna, le irrita de la doble moral del discurso del presidente Maduro. De verdad, ese es el gran problema. Hay un estudio, Francisco, creo que es de Economist, creo que es, que dice que la importancia de Venezuela como proveedor de petróleo en el mundo es tan insignificante que ni siquiera se nombra. 1.9 millones produce Venezuela diariamente. Eso no significa absolutamente nada en la producción petrolera mundial. Y no solamente eso, sino 1.9, y tienes la otra cosa, que lo que exportas es menos que eso. Claro, porque tienes que buscar el consumo interno, para el consumo interno y lo que se regala. Sí, Venezuela hoy en día petroleramente no es absolutamente nada. Por eso es que al sistema de economía postpetrolera había que llenarla de contenido, y el problema es que quien nos gobierna no sabe absolutamente nada de eso. Ese es el gran problema nuestro, o ese es uno de los grandes problemas nuestros, que la gente que nos gobierna no tiene competencia absolutamente para nada. Entonces, cuando uno lo dice, la gente dice, estos son opositores, los chavistas, por supuesto. No, pero 20 años es suficiente prueba para señalar que esta gente nos ha conducido hasta aquí. Mira, bueno, pero también se puede probar que faltan más de 20 años, que hacían falta más de 20 años para destruir definitivamente el país. Porque ya, por ejemplo, ya tú estás hablando de que PDVSA es ínfima en el mundo, ¿no? Y que Venezuela, que era conocido como el océano del petróleo, pues acabó también. Y fíjate que lograron acabar con la agricultura, lograron acabar con la industria, el comercio, acabaron con el comercio, porque no hay efectivo, ¿no? Acabaron con las instituciones. Mira, el sueño de Chávez era acabar con las transacciones monetarias, y las logró, Maduro las logró, chicos, porque ahora no hay efectivo. No hay efectivo y tú no hayas que hacer. Tendremos que ir al trueque realmente. Sí, ¿no? es que al final tendremos que ir al trueque, porque es que ya tú no puedes. Mira, ya no se trata solamente de que no consigues las cosas, las que vas a comprar. Es que no puedes comprarlas. Yo te cuento que yo llegué ayer por una de esas cosas que se me ocurrió de repente llegar a un cajero de un banco Maracaibo.
Y entonces cuando fui, no, me dijo uno de los que estaba ahí, no, si este cajero tiene tiempo que no le ponen dinero. Lo que sirve es para hacer consultas y tal, pero el banco ese, porque cuando lo colocan, eso en un ratico se va. Bueno, yo soy conocido por ahí en la zona donde está el banco. El señor que siempre me cuida el carro me dice, ¿se lo cuido, señor? Sí, cómo no, cuídalo ahí. Pero le dije, mira que yo no tengo efectivo. Por si acaso, voy a ir al banco a ver si Dios quiere, saco el cajero. Cuando yo salgo, está el señor ahí. Y entonces me dijo, ay, ¿cuánto necesita? Le digo, bueno, no mucho, como 10,000 bolívares, porque es lo que me da el cajero. Y yo no sé, yo se lo doy. ¿Te los da? ¿Usted tiene cheques del banco? Yo le dije, sí, yo tengo cheques de ese banco. Entonces me dijo, hágame un cheque por 10,000 y yo le doy 8,000. Te cobró el 20%. Le cobró el 20%. Yo le agradecí mucho, además. O sea, que te le agradeciste que te haya quitado 2,000 Claro, bolívares. y él, por ejemplo, cuidando carros, se levanta ahí 10, 20, 30, 40. O sea, que está O bien. 50, me dijo. Y entonces él, ese dinero que se lo dan en efectivo, él lo vende como avance. Y me dijo, usted no se preocupe que usted tiene aquí, cuando tenga necesidad, usted pasa por aquí, que yo tengo, yo siempre tengo algo, si no espero que para completar. Porque ya la gente no está dando 100 bolívares, está dando 200, 300, 400. Sí, claro. Entonces me dice él que no hay problema. Y yo me senté en el carro a ver al señor operar, ¿vale? En base a la confianza. Yo le doy un cheque y él va al banco. Claro, tú le tienes confianza y él además. Y él me tiene y él cumple. Tiene la confianza de que y él cumple con el acuerdo de confianza que tú le diste. Entonces, ese señor en algún tiempo puede terminar sustituyendo a la banca. No, pero porque son más eficientes que los bancos. Es que ya hay una banca paralela, Francisco. Estos señores los de avance son más eficientes que la banca. Y deben estar buscando la manera de crear un punto de venta que funcione con ellos. Porque también hay que reconocer que las penurias que tiene el país le llevan a buscar salidas. Y el venezolano es ingenioso. Sí. De repente tú consigues un punto de venta o consigues ir acumulando con puntos, tú vas acumulando en tal parte para llevar, claro. Bueno, fíjate que ahora que hablas de los puntos de venta, tampoco los puntos de venta están funcionando. Es impresionante. Tú haces una compra, das la tarjeta y puedes esperar hasta media hora. Error de conexión. Hasta el punto de que tú tienes que hacer la transferencia porque no hay manera Claro, y haces la transferencia. Entonces, si tú no puedes hacer porque yo fui a comprar unos tornillos. Los tornillos más caros que he comprado. Son más caros que los tornillitos esos que llaman de pasta. Porque los tornillitos son muchos, ¿no? Son como 7,000 bolívares. Pero yo pagué por un tornillo 1,000 bolívares. Compré 10 tornillos, 10,000 bolívares y 6 tornillos más. Ok, cuando voy a pagar, no podía con el punto de venta. No pasaba, pues. Y no pasaba, y bueno, y entonces ellos no sabían qué hacer. Me dicen que el apagón de ese día había dañado el punto. Y ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque los tipos que arreglan los puntos no van. Es una cosa increíble. Yo de verdad no hallaba qué hacer. Me fui. Le dije, mira, la muestra y tal, voy a ver si la puedo pasar. Pero intenté pasarla de ahí con la internet del negocio, porque yo no tengo internet porque a mí CanTV me la quitó y yo nunca más me la volveré a poner. Por razones que solo CanTV conoce. Y entonces no lo pude hacer porque entonces la internet tampoco funcionaba. Entonces, la transferencia si tú cargas un aparato de esos que te dan internet en todas partes, porque si tú tienes las megas de las compañías, entonces las megas de la compañía también tienen problemas, no te pasa, y tú no hayas que hacer es decir, tú estás aquí en este mundo totalmente, chico, desprovisto de apoyo de cualquier tipo. Entonces no puedes comprar. Entonces, eso sí, hay unos tipos que venden tornillos en las ferreterías pequeñitas, pero tienes que pagar en efectivo. ¿Cómo pagas en efectivo? Sí, además de eso. Es una auténtica desgracia la que estamos viviendo los venezolanos. Por ejemplo, en los supermercados, ahí usted no encuentra ciertos artículos que tienen los revendedores en la calle. Los revendedores en la calle, precisamente el negocio es el avance de efectivo. El negocio, ellos obtienen efectivo por la venta de los productos, pero el verdadero negocio que tienen esos negocios, esas mesitas que están en la calle, es el avance efectivo. Porque uno tiene que pagar en efectivo lo que compra, el arroz, el azúcar, el café, los plátanos, lo que sea, en esas mesitas. Y esa gente toma su efectivo y luego hace un avance, inclusive en algunos casos hasta el 30%.
Hay una banca paralela, pero una banca paralela no es porque la gente es genéticamente corrupta, sino porque, obviamente, si no hay una política económica, entre otras cosas, que surta a los bancos de efectivo, no hay manera de tener efectivos en los bolsillos. Y la gente está sufriendo efectivamente por la falta de efectivo. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, yo creo que este gobierno no tiene la solución. Ya hay demasiados problemas que el gobierno mira para otro lado. Absolutamente. Mira, yo no sé qué pasará para nosotros, qué ocurrirá el día que, por ejemplo, la producción de autos eléctricos y híbridos se hagan dominantes en el mundo. Ya hay en algunos países de Europa la prohibición de comprar vehículos a gasolina. Pero imagínate, ¿qué pasará para Venezuela el día que la gasolina deje de ser el motor del mundo? En Noruega el boom de los autos eléctricos ha sido tan fuerte que ellos no podían prever la cantidad de estaciones para surtir de electricidad. Entonces, claro, hay ya un plan en Europa de ir sustituyendo los carros de combustible por carros eléctricos. Obvio que en la medida que la producción se incremente, en esa medida los costos van a bajar y los precios también. Y quizás nos estemos acercando a lo que una vez dijo un ministro de Arabia Saudita, de petróleo, Yamani, que dijo que con el petróleo puede pasar lo que pasó con la edad de piedra, que las piedras siguieron allí, pero nunca más se usaron para lo que se usaban antes. En el caso del petróleo pudiéramos estar en presencia de eso, a pesar de que hace muchos años se dijo que el petróleo podía ser sustituido por energías limpias. Hay ciudades, hay una ciudad que están haciendo al lado de Beijing, que ya puede, que a largo plazo va a ser una ciudad que va a vivir puras energías limpias. Sí. Una megaciudad. Los ingleses dan un plazo hasta el año 40, hasta el 2040, para salir definitivamente del carbón, para despedirse del carbón. Bueno, pero fíjate tú, por ejemplo, cómo gana las elecciones en Estados Unidos Donald Trump proponiendo volver al carbón. Devolverle el trabajo a los carboneros. A los mineros. A los mineros del carbón. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sabemos. Quizás yo no lo quiero ni pensar, pero es posible que el último gran boom petrolero haya pasado ya y nosotros no lo pudimos tomar, no lo pudimos utilizar, porque desgraciadamente, a pesar de todo lo que se sabía y de todo lo que se decía, no usamos nosotros el petróleo para impulsar el desarrollo del país. ¿Y que para qué lo usamos? Para alimentar las ambiciones de grandeza del presidente Chávez, para decir que éramos un Estado potencia cuando sabíamos que no era verdad, cuando sabíamos que eso no era posible, que ya lo habíamos vivido. Y Chávez nos dijo, estamos viviendo también porque tenemos todo el mundo tiene carros nuevos, que pasa es que aquí hay muy poca gente leyendo las cosas que se acusan. Claro. Y publicaban en los periódicos, mira, tenemos la inflación abajo, mira que el crecimiento económico, tenemos 3 trimestres creciendo, y ahora resulta que el Banco Central y el gobierno se niegan a dar la cifra de la inflación y del crecimiento económico. Y había un señor llamado el Yuri, que no sé si yo se lo llevó o estará en alguna parte de embajador, que nos decía que el empleo estaba creciendo porque les modificaron una manera de calcularlo. Entonces todo aquel que trabajaba un par de horas a la semana era un empleado. Entonces la cifra, entonces el mundo decía, mira, llegó el chavismo y bajaron las cifras de empleo. Y mire, llegó el chavismo y todos los venezolanos saben leer y escribir. Y llegó el chavismo y entonces la FAO le está dando un premio porque esos tipos ahora en Venezuela la gente come 5 y 6 veces. Yo me pregunto a veces dónde están esos señores que dieron tantos premios. Los han venido a retirar. De verdad. Sí, Venezuela recibió el reconocimiento de la FAO y resulta que todo era un FAO. Sí, de la FAO y de las Naciones Unidas para la educación. Porque las estadísticas las ofrecía el gobierno y eran estadísticas realmente intervenidas, manipuladas, porque en rigor la pobreza ronda casi el 80% de la población. Mientras que el gobierno dijo, hemos reducido la pobreza a su máxima expresión. Y acabaron con la siderúrgica. Y lo peor de todo, el emporio petrolero de Venezuela, que fue Lagunilla, las casas de Campo Alegría. Oye, es Campo Tristeza. No, tristeza es poco. Los pisos
los sanitarios, todo el sistema deteriorado. Y resulta que nosotros que hemos sido bien tratados por la naturaleza, a pesar de que no ocurrió ninguna tragedia en el lago, el fenómeno de la subsidencia ha ido entrando el agua del lago a esas zonas que estaban cubiertas por el muro, y ahí hay más de 500 familias con problemas. Y en 18 años acabaron con los campos petroleros, acabaron con las petroleras, y no solamente los acabaron porque cerraron la producción y todo, sino porque las casas de la compañía, que eran unas casas más o menos, yo viví mucho tiempo en Campo Alegría y también en Rancho Grande, eso ya no, allí no se puede vivir, de verdad no se puede vivir, y ningún funcionario del gobierno pasa por ahí, y incluso están esperando a Arias Cárdenas para que los visite en su campaña. Pero es una cosa, porque fíjate, tú estás diciendo una cosa que es cierta, es decir, los campos petroleros están en el desmedro más absoluto. Pero todo el país está así, Francisco. Entonces, ayer el presidente Maduro dice que Donald Trump atenta contra la prosperidad del país. Pero ¿cuál prosperidad, caramba? ¿De qué prosperidad estamos hablando? Si esto lo que tenemos son estropicios, esto es una calamidad lo que vivimos. ¿Cómo que Donald Trump? ¿Acusar a Donald Trump de qué? Por Dios, en 18 años ustedes han devastado este país de norte a sur, de este a oeste. Y entonces le estamos echando la culpa a Trump, que apenas hace 2 años o 1 año asumió el gobierno de Estados Unidos, de todo el desastre que ha habido en este país. Porque es que hasta esas cosas, hasta eso son poco originales. Fíjate lo siguiente, eso fue lo que dijeron los cubanos cuando Fidel, lo está diciendo ahora porque no sabe porque para repetir algo que él sabe que no es así. Porque el día, no dijo Maduro en estos días que la gran deuda que tenía el país, que había que luchar contra esa gran deuda que tiene el país. ¿Quién contrató esa deuda, chicos? Yo me acuerdo que en la universidad el izquierdismo, ese trasnochado, una de las cosas que más le rostraba a la democracia era los 28 mil millones de dólares que debía la República. Y le tratábamos de explicar la relación con el Producto Interno Bruto y no lo podían comprender, y con el déficit fiscal nada. Y entonces ahora, pero se callan, porque ahora son los propagadores, los vendedores de las bolsas CLAP. Hay unos profesores en la Facultad de Economía que dan vergüenza. Ellos dicen que el profesor debe estar contento porque mensualmente, y no se las dieron tampoco. No, tampoco. Mensualmente le iban a dar una caja CLAP. Y fueron a los medios y lo reseñaron en los medios. Profesores, una de ellas doctora, y entonces diciéndole que los profesores iban a estar contentos porque en vez de sueldo le iban a dar la comida. Porque el socialismo es eso, pura felicidad, la suprema felicidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? No digo que aramos en el mar, porque no tenemos vocación de agricultores, ni de pescadores tampoco, pero por lo menos lo decimos para sentir que fuimos capaces de decir estas cosas a un gobierno que es insensible y yo creo que es sordo. Eso es muy sordo, sí señor. Mudo no es. Bueno, hoy es día, por cierto, hoy es día, estamos diciendo estas cosas porque sabemos que el gobierno no lo va a escuchar, pero hoy es el Día Mundial de la Sordera. Curiosamente. Hoy es el Día Mundial de la Sordera. Entonces podemos decir todas estas cosas porque sabemos que no nos va a afectar absolutamente en nada, no nos van a cerrar el canal, no nos van a quitar el programa, porque el gobierno no nos está escuchando. Hoy es el Día Mundial de la Sordera. Así que, bueno, y hay un día además que nosotros hoy... Yo creo que el gobierno tiene que tener hoy una cadena. Sí, exacto, sí es verdad. Claro. Hoy es el Día Mundial de la Sordera, hoy también es un día en el que el país conmemora la muerte de Betancourt, que ocurrió el 28 de septiembre del 87 o del 81, del 81. Y también conmemora lo recordamos porque ya el país esto es un país nuevo, la muerte de Cherry Navarro, que murió también en el 67. ¿Ustedes no se acuerdan de Cherry Navarro? Emanuel, en lugar de poner una gaitica, ponga a Cherry Navarro a ver si la gente, las nuevas generaciones se acuerdan de él. Un poquito, sí, coloca algo de Cherry Navarro allá a la mano. Un muchacho con una excelente voz que muere a los 23 años, de manera increíble, ¿no? De manera increíble, ciertamente. Son las 7:20, bueno, todavía no tenemos tiempo. Definitivamente las negociaciones se acabaron, Francisco.
es que se tenían que acabar porque eran unas negociaciones que tenían el siguiente inconveniente, que el gobierno lo que quiere conversar con la oposición es que la oposición lo deje allí por siempre, que ellos se quedaran gobernando por siempre y la oposición fuese oposición por siempre. El acuerdo era ese. Ahora, unos tipos que van a pelear, que están peleando por acceder al poder, no podían llegar a ese acuerdo. Era imposible que fuera así. Ahora, ya de eso la oposición había ido a conversar, porque la oposición tiene la obligación de conversar porque es un pedimento democrático. Y además, en última instancia, la gira de Borges por el exterior, por Europa, lo llevó a que le dijeran los europeos, miren, nosotros le podemos aplicar a esas sanciones al gobierno, las que se aplican en los Estados Unidos, pero nosotros queremos hacer un último esfuerzo. Nosotros vamos a propiciar una conversación entre gobierno y oposición para llegar a acuerdos, porque en Europa creen de verdad que es posible, porque han sido... Bueno, los franceses todavía lo creen. Claro, podían haber llegado a conversar, y entonces ellos creen, porque creen en la conversación, creen en la negociación, pero la oposición fue a conversar, a explorar, como dicen, y el gobierno no le dijeron, no chicos, si nosotros lo que queremos es denunciar que ustedes están conversando con nosotros. Nosotros somos tan malos para los venezolanos que le estamos diciendo a la gente que ustedes están conversando con nosotros y eso los convierte en malos igual que nosotros. Y en traidores. En traidores. Lo que ustedes cuando van a hablar con nosotros, lo que ponen de manifiesto es que ustedes son unos desgraciados, porque nosotros somos los peores y no le vamos a aceptar a nadie. Y lo primero que hacemos es salir a decir cosas de ustedes para ver cómo es que van a reaccionar. Y como tenemos a Marianela Salazar, a Nito Pérez Osuna y a 5 más hablando de esas cosas, no hay problema, a ellos se les dan el insumo primero. ¿Tú no te has dado cuenta que cada vez que la oposición sale a una reunioncita, cualquiera que sea, a Marianela, a Nito Pérez Osuna y a María Corina y compañía, les llega la información primero? Sí, y las revelan, ¿no? Claro. Y hay que ver la indignación de María Corina Machado cuando le vulneraron su vida privada, cuando publicaron aquella conversación de ella con su mamá. Pero ayer ocurrió una cosa que se les fue de las manos a García Banche, una suerte de tótem de la economía. Yo creo que ese hombre debe estar en otros lugares para hacer gala de su conocimiento. Ayer dijo que la MUD tenía que fracasar, que ellos estaban trabajando para hacer fracasar a la MUD, para que los verdaderos que están en la volada, una cosa que se llama la resistencia cívico-militar, llegara al poder. Lo dijo García Banche. Lamentable. Lo dijo García Banche. Entonces, pero se le escapa. Pero es que hay algunos que creen de verdad que es posible derrotar al gobierno, donde el gobierno ha demostrado competencia, que es en la represión y en el manejo de las armas. Señor. Es donde son buenos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que García Banche es muy buen economista, pero muy poco político, y además de poca lectura desde el punto de vista de la política y de cómo se hace la política y de cómo se logran éxitos en política. Claro, no ha sido demostrado todavía que García Banche tenga una idea brillante que lo coloque a nivel de los grandes economistas del mundo, pero sí se cree con el derecho de decir que hay que jugar al fracaso, la abstención, que sería el gran fracaso de la MUD, lo descalificaría. Así hicieron con la Coordinadora Democrática, que con errores condujo un proceso. Pero fíjate que así hicieron en el 2005 y después tuvieron que recoger pero ellos no, porque ellos creen, la salida de ellos es una salida mesiánica. Ellos están esperando que surja en la Fuerza Armada un milico. Un milico que les entregue a ellos el poder. Ayer decíamos nosotros que había que volver a un clásico venezolano, que había que volver a ciertas lecturas, por ejemplo, de Betancur, de Caldera, del propio Jovito, es decir, de gente que pensó en un gran acuerdo, porque no hay otra manera de solucionar este problema, un gran acuerdo nacional, que se le puede poner el nombre cualquier nombre, pero es necesario un gran acuerdo nacional para poder vivir juntos, porque el problema es que con el chavismo en este momento no podemos salir de esta crisis. Es decir, la propuesta chavista es una propuesta hacia el abismo. Entonces es necesario un gran acuerdo para poder salir de la crisis. Un gran acuerdo en el que concurra inclusive el chavismo más democrático. Obviamente que sí, porque también el chavismo es una fuerza indudable, está allí, se llama, y hay un chavismo democrático que quiere también una respuesta democrática a la crisis, porque los chavistas sufren tanto como los que no son chavistas esta crisis. Es necesario un gran acuerdo nacional. Pero fíjense que la constituyente se eligió, entre comillas, para
inclusive a resolver el problema de los precios. Y mira por dónde van los precios. Resulta que ayer... Sí, yo oí a Maduro decir, denme la constituyente y arreglo lo de los precios. Sí, señor, lo digo, yo según lo escuchó, todo lo escuchamos. Mira, me está escribiendo Mario López para decirme que con qué no ha acabado este gobierno. Visiten ustedes en Machiques, y visiten a Machiques y vayan a lo que era Indulac, que era un emporio lechero. Ahora no recibe esta empresa socialista ni un litro de leche, dice Mario López. Oye, hablando de leche, por cierto, ayer estuve en una conversación con un amigo que produce leche y la industrializa y la vende. La leche que usted está consumiendo en los mejores cafés de Maracaibo la distribuye este señor. Ayer conversamos largo rato, ¿no? sobre estas cosas, pues un especialista en cuestiones no solamente de leche, sino también en cría de animales. Bueno, Francisco, disculpa que te interrumpa. Ayer me decía una señora que recibe la bolsa CLAP donde viene la leche, que la leche que a veces viene, no siempre, pero la leche que le vino a ella en esta ocasión es tan mala que le arruinó el café. Imagínate tú, es tan mala la leche, de mala calidad, que le arruinó el café el café con leche. Lo cierto es que este señor está produciendo leche, una leche llegó después un amigo, llegó un amigo y me habló de la leche, me preguntó, y yo le dije, tómate un vasito. No, yo no puedo tomar leche porque yo tengo problemas con el ácido úrico y tal, y la leche. Pero toma un poquito no te hace daño. Y quedó encantado con la leche. Y además me hizo probar un queso de cabra, la cosa más exquisita que he probado en queso de cabra en muchos años en Maracaibo. Y entonces digo yo, Venezuela tiene tanta gente con calidad y capacidad en investigación sobre alimentos, en creación de alimentos y en generación de riqueza en general, que da lástima cómo el talento se desperdicia, ¿no? Y el gobierno no hace absolutamente nada, sino que ponen a Jagua, por ejemplo, ministro de Agricultura. ¿Qué puede saber Jagua de Agricultura? ¿Qué puede saber Bernal, que ahora aparece diciendo que vamos a incentivar la cría de ovinos? Como si aquí, en este país, no se hubiese criado nunca ovino. Siempre sigue siendo mejor, a menos que sean en áreas muy áridas, el ovino que el bovino. Pero Freddy Bernal no tiene por qué saberlo. Lo grave es quien lo coloca en el cargo que tiene. Eso es lo grave. De que ese señor pueda llegar. Oye, ¿verdad que sí? Cuando tú colocas a Sanguino presidente del Banco Central, tú sabes que el Banco Central no es nada. Sí, pero además de eso, hay una falta hay un descriterio, si se puede hablar, si se puede mencionar esa palabra, a la hora de elegir los colaboradores, que siempre se terminan eligiendo los mismos y los más malos. Porque como tú dices, Bernal a lo mejor es un excelente policía y allí están sus competencias, pero si tú lo pones en agricultura, el hombre va a hablar disparates, como por ejemplo, hay que comerse las mascotas, ¿verdad? O si tú pones a Jagua en educación, tú sabes que Jagua prácticamente el aspecto más brillante de su currículo es haber tomado la Plaza Tres Gracias los días jueves en la tarde. Entonces no puede resolver el problema educativo. Y si tú pones a Riaza, el hombre que puso los huevos a 400 bolívares y hoy tienen 35.000, claro, tampoco puede resolver el problema de nada además, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Aquí me dice alguien que María Corina Machado es una de las pocas de la oposición que habla con la verdad. Depende de lo que usted entienda con la verdad. No hay una verdad, en política hay varias verdades. Hay varias verdades. Yo puedo decir lo mismo, por ejemplo, de Julio Borges. Puedo decir lo mismo de Henry Ramos. Depende de donde yo esté. Depende de donde yo esté. Pero dadas las circunstancias políticas, yo creo que una de las pocas personas de la oposición que no dice la verdad es precisamente María Corina Machado. Bueno, ese tema lo vamos a conversar más adelante, pero ahora vamos a una pausa. Aquí seguimos, amigos, a esta hora de la mañana. Ya se nos va acercando el final del programa. Nosotros de aquí nos vamos a dirigir a 94.7. Allí seguiremos una conversación con ustedes. Y recuerde que también allí nos puede seguir fuera de Venezuela y en Venezuela a través de la www.fmfabulosa.com. Pero terminabas el comentario anterior señalando un mensaje que te enviaban en el sentido de que María Corina Machado es la que dice la verdad. Y probablemente yo no la pondría en duda, solo que muchas veces uno cree que la verdad es la que les dicen, la verdad que uno quiere oír, pues.
Y la política no tiene una sola verdad, tiene probablemente muchas dependiendo del enfoque que cada quien le quiera dar. Si usted cree, por ejemplo, que el esfuerzo que se hace ganando una elección no tiene peso, y usted cree que una salida violenta es lo único, y además que tiene, porque usted no va a una pelea que de antemano sabe que va a perder. Sí. Usted sabe que hay una salida violenta y que usted tiene las de ganar y usted la da, porque sería muy tonto. Yo creo que María Corina es una venezolana de mérito, sin duda, pero tampoco es la única que tiene la verdad. Me parece exagerado pensar de esa manera. Creo que ha cometido muchas equivocaciones de apreciación, sobre todo porque pareciera ser que para ella basta con que ella le diga a usted lo que tiene que hacer y de inmediato se hace lo que ella cree. Fíjese, por ejemplo, que ella dijo que si la Asamblea Nacional, y presionó, si la Asamblea Nacional declaraba a Maduro que lo destituía por abandono de cargo, en 30 días había elecciones. Y ella no fue capaz luego de decir absolutamente nada. Se fueron a la calle. El protagonismo que ella sintió cuando la gente estaba en la calle manifestando, que no eran unas grandes manifestaciones, que eran manifestaciones efectivamente, pero no eran multitudinarias. El pueblo venezolano se organizó y salió. Pero lo dijimos aquí empezando, la calle es finita y la represión también. Bueno, se agotó la calle y María Corina Machado no fue capaz de decir, sino buscó otro argumento para acusar a otros de sus errores. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Aquí de lo que se trata siempre es de tratar de echarle la culpa a los demás. Fíjense que el gobierno no tiene responsabilidad en nada de lo que ha pasado. Al punto que se quedaron sin argumentos a la hora de explicar la crisis eléctrica. La crisis eléctrica, a pesar de que todo el mundo sabe quién se cogió el dinero y qué hicieron con ese dinero, y a pesar de que siguen los apagones, antes dijeron que era un rabipelado, que era una iguana. ¿Cómo es posible que un país, una iguana, un rabipelado, le va a tumbar el sistema eléctrico? O bien, después decidieron ellos que los sitios de las subestaciones y estaciones iban a estar vigiladas por la Fuerza Armada. Y entonces después viene un tal saboteo. ¿Cuál saboteo? Si usted es la Fuerza Armada, la Guardia Nacional cuida esos sitios. Sí, señor. Entonces, mienten y mienten descaradamente. Y así también hacen algunos políticos de oposición. Ellos no tienen responsabilidad de nada, sino la culpa la tienen otros, que se pueden haber equivocado sin duda. Ayer decía alguien, oye, menos mal que ahora que Gerardo Blay está hablando a nombre de la oposición. Ese tipo sí es bueno, porque está diciendo cosas, pero tenían a Chubo Torrealba y no les gustó a Capriles. Y nombraron a unos señores que pasaron con más pena que gloria. Ahora pusieron a Gerardo Blay. Pero sin embargo la campaña para los gobernadores sigue y la oposición demuestra que es capaz de actuar. Cuando le dijeron vamos a validar, muchos dijeron no, validar porque eso significa ceder a las pretensiones del gobierno, pero había que ir a validar y validaron los partidos. Vamos para las regionales, vamos para las regionales. No pueden hacer las primarias y las hicieron las primarias. Y le están haciendo la campaña, y la peor campaña contra los candidatos de la oposición no es la que hace el gobierno. No. Es la que hacen los opositores a los candidatos. Y entonces salieron diciendo, no, mira, dijo el señor Aristigueta Granco, que me perdona por la edad que tiene, no, es que nosotros no estamos llamando a la abstención, solo decimos que queremos que la gente no vote. Pero nosotros no lo decimos porque no vayan a decir después cuando pierdan que la culpa es nuestra. No, porque es que Aristigueta Granco y García Banchi y los que lo siguen, María Corina y compañía, creen que hay una salida distinta, una salida mágica que solo conocen ellos. Es como lo de la resistencia civil, militar. ¿Y quiénes son esos? ¿Ustedes creen que un venezolano con algún criterio les va a dar a ustedes un cheque en blanco para una resistencia civil militar que nadie sabe quiénes son? Sí, y no sabemos si lo que tenemos ahí es un Pinochet o un Fidel Castro. Mira, lo peor que le puede pasar a este país son dos cosas. Un nuevo Mesías o un militar en el gobierno. Primero porque los Mesías, es decir, la política debe ya, en Venezuela debe pasar por una desdramatización de la política. Aquí todo se vuelve un drama. Hay que desdramatizar la política, porque el mundo va hacia allá. Segundo, un militar ha demostrado durante 20 años que es profundamente inepto como para resolver esta crisis. El país debe de nuevo
recuperar la república, recuperar la civilidad, recuperar la política. Ya está bueno de esta cosa de acuerdo de pacto cívico-militar, de un gran acuerdo cívico-militar. Aquí el problema no lo pueden ocupar los militares porque han demostrado una ineptitud increíble para gobernar. Debe recuperar la civilidad. Los civiles deben retomar el poder. Ustedes me dirán, pero es que Maduro es civil. No, Maduro no es civil. Maduro incluso ya viste hasta de verde Bolívar. Por cierto, en estos días salió la señora Carmen Meléndez tan llena de medallas que parecía que hubiese peleado la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa increíble. Yo creo que sí, yo estuve en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que ahora te corrijo, yo creo que la señora Meléndez sí estuvo en la Segunda Guerra Mundial. No, chicos. No, es que esa señora es vieja, hermano. No, yo sé que es vieja, pero no ha peleado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mira, por cierto, hay un mensaje que dice que lo único que debe exigir la oposición para el diálogo es que la gente del gobierno sean otros y no los hermanos Rodríguez. Bueno, será así, pues. Y, por ejemplo, dice otro mensaje, ¿por qué la oposición no quiere aceptar que están negociando con el gobierno? Sean serios. No, la oposición no es negociar. La oposición fue a una reunión exploratoria con el gobierno a ver si se ponían razones para poder negociar. Aquí la oposición ha hablado de negociación, inclusive la ha sustituido la negociación sustituyó al diálogo. Claro, el error de la oposición, el error comunicacional, es que el gobierno es quien comunica, inclusive cosas a veces que no son. Pero obviamente aquí hay que negociar. Alguien dijo por allí lo siguiente. Usted, por ejemplo, ¿qué hace si le secuestran a un hijo? Hay que negociar con los secuestradores para evitar que... ¿Qué cosa peor puede haber esa? Le secuestran a un hijo, ¿con quién tiene usted que hablar? Con los secuestradores. Aunque no te guste, aunque te repugne, tienes que hablar con ellos. Ahora, habla con ellos y comienza la negociación y busca una salida. Puede en el camino a lo mejor consigues otra, pero busca una salida. Es decir, la política es mucho más compleja de lo que uno cree. Entonces hay muchos que piensan que tienen la verdad y que basta con sentir un poquito de odio y de resentimiento para lograr objetivos. Quizás en algún momento alguien los logre, pero no es la norma. Sí. Aquí nos escriben de los mejores de Cherry, como yo te quiero. No es piropo, es el título, dice este personaje. Sí, ese de Cherry. Y también Norma. Buenos días amigos. Soy un chofer de la curva La Concepción. Para que le digan al señor Arias Cárdenas o a la señora Evelyn de Rosales que arreglen la carretera de San Isidro. Lo dice Andrea. Por cierto que la alcaldía está repavimentando el acceso al Sambil. Me parece extraordinario porque eso estaba bien deteriorada la carretera. Pero si le pueden echar un asfalto a la 7I sería fabuloso. Claro, porque eso es un solo hueco. No, mira, la 7I de Mara Norte. Y también la alcaldía, la gobernación, tiene en la 9 con la 60, hay un bote de aguas negras que tiene a la gente loca. No pueden ni comer porque los olores los dejan. Y también en la avenida 58 con la 10. Es terrible eso. Pero Arias Cárdenas, yo creo, a mí me cuentan es que Arias Cárdenas manda a romper eso para fortalecer su campaña. Ayer yo supuse a eso de las 6 de la tarde que no iban a haber bajones de electricidad. Porque siempre eran, entonces, chicos, cuando yo me dispongo ayer a ver televisión para ver qué pasa en el mundo, viendo el bajón y salí corriendo, Arena. Y entonces me llave qué hacer con... Entonces alguien me dijo, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente, colocar todos los aires bajo un solo mando. Pero eso es peligroso. Eso cuesta mucho dinero porque, claro, un solo mando para los aparatos electrodomésticos, porque... Con un interruptor que interrumpe todo, hasta la licuadora. No, sí, le interrumpe todo por el momentito. Entonces tú tienes que... Y tú preguntas, ¿será que vendrá? En estos días me la jugué, dije, viene el bajón. ¡Taca! Entonces dije, pues yo no creo que hayan 2 bajones seguidos, voy a trabajar con media hora de... Y otro, y no puede ser. Pero yo dije, con el tercero no va. No, el tercero no, yo no creo que tampoco así. Ese asesor inglés no puede haberle dicho a Arias Cárdenas que me dejara tantos bajones. ¡Pac! No, que va bien. No, yo para el cuarto no voy. No salgo para el cuarto. ¿Y también? No vino, pero yo no salí para el cuarto ni de broma. Yo dejé eso apagado como 1 hora, los aparatos de aire como 1 hora. Te cuento que ayer yo pasé 7 horas sin electricidad. Primero en la tarde, de 1 a 3 Pero de la dale tarde. las gracias a Arias. Y luego de 7 a 11 de la noche. Una cosa impresionante. Yo no sé si es verdad lo que tú dices, que Arias quiere
quiere presentarse como un líder tan fortalecido que no importa las cosas malas que haga o que no haga cosas buenas, porque su liderazgo es de tal magnitud que no importa lo que haga, la gente lo quiere. Yo no sé si si lo que tú dices es verdad, pero te voy a decir una cosa, la gente se molesta. Inclusive yo escuché una mentada de madre ayer terrible en plena calle, a oscura, increpando a la gente que produjo el... En cambio, por mi casa, cuando se va la electricidad, que por tanto tiempo la gente sale, pero yo no sé, porque como yo no oigo bien, porque mis oídos se dañaron cuando la cuestión de la sequía, con la cuestión del agua, porque los motores de la cisterna me dañaron el oído. Pero yo sentía que le daban unas vivas a la madre de alguien, y cae contento. Pero yo veía a la gente, y yo dije, estos son los momentos que el gobernador Arias Cárdenas debe aprovechar para visitar al pueblo. Cuando hay los apagones fuertes, que visite al pueblo con vela. Yo incluso le propongo al asesor inglés que hagan, cuando se vaya la electricidad, por ejemplo, digamos en Cujicito, o en Los Planazos, o en Integración Comunal, o en El Gaitero, o en Cerro de Marigo, en La Salina, o en Teotiste Gallego, que estén pendientes por ahí dando vueltas, y cuando se vaya la electricidad, 2 horas, que salgan con unas velas y se metan en el barrio. Mira, la gente lo va a aclamar. La gente lo va a... porque la gente lo que quiere es ver a Arias Cárdenas. La gente quiere ver... ¿Cómo lo ven esa oscuridad, chico? No, pero que van con velas, Arena. ¿Ah? La gente quiere ver a Arias Cárdenas. Está contenta con Arias Cárdenas. Lo que está diciendo parece que la quieren agarrar por el cuello. Chico, es que yo siento la emoción del pueblo. ¿Sí? Claro, porque Arias Cárdenas... Del populacho. Sí, porque... No, y es que te digo, o que se vaya para una de estas urbanizaciones de acá, norte de Maracaibo, y con velas, Arias, hazlo por nosotros. Que haya en procesión, pues. Hazlo por nosotros los pecadores. ¿Los pecadores o los pescadores? No, los pecadores. No, los pescadores también puede ir. Ya sí, verdad que no sale vivo. Los chicos no. No, Francisco, ya, no. Estos son bromas. Arias, no vayas a los pescadores porque de ahí no, sí, pero yo digo que puede salir como un bagre. Pero que preparen el asesor inglés. Puede preparar... ¿Pero cómo se llama ese asesor inglés? John Anderson. John Callinson. John Callinson. Por Caliche. No sé, es Callinson. John Callinson se llama el asesor. John Callinson. Sí, el asesor. Y cuando pierda... Callinson es porque es el hijo de Cali. Seguramente. John Callinson. Y debe ser hermano de Son. Mira, dice, muchas gracias a Benito Paz, porque nos dice que gracias por el documental sobre Cherry Navarro. Y Benito Paz dice también que el problema es que esta dictadura, dice él, cree que no hay problema, que todo está bien. El otro problema son los indolentes que aseguran que no hay miseria, ni hambre, ni inseguridad, ni escasez, ni muerte. Hoy en la mañana, a las 9, pero debe ser a las 10 de la mañana, está Henry Ramos en el Palacio de Eventos con Julio Borges. Van a estar allí dándole apoyo a Juan Pablo Guanipa, que es el candidato del cambio. Henry Ramos, que pensábamos nosotros que podía estar hoy aquí en el programa, pero no logramos contactar a su comando de campaña, porque Ramos anda en campaña. Sí, señor. Y dice, buenos días, los invito a Machiques. Mira, aquí funcionan empresas lácteas como Endulac, Camprolac, Coleche, asimismo el principal frigorífico industrial de carne, Fricapeca, el más grande de Latinoamérica, y Zipac, empresa productora de plástico. Estas grandes empresas, junto a las mejores y más productivas fincas agropecuarias en Machiques, daban empleo a la mayoría de los hombres y mujeres del municipio de Machiques de Perijá. Políticas equivocadas y destructivas de Chávez acabaron con la economía de este pueblo. La expropiaron, solo dejó pobreza y estancamiento económico. Economista Maribel Balsa nos escribe este comentario. Bueno, Maribel, con tu comentario final nos vamos a tener que marchar porque se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero mañana regresamos y le recordamos a la gente de Machiques, la villa... Un último mensaje. Dígalo. Lo escribe Jesús Villalobos. ¿Qué gata es esa que se subió a la batea? Yo pensé que Rojas era el único loco de ese programa. Bueno, loco con gripe. Está tronando. No son truenos, es la gripe. Es que mira, de verdad, chicos, que yo en los últimos meses, en el último mes o 2 meses, me he sentido bastante mal de salud, y no sé si esto me permitirá llegar a final de año. No, si vas a llegar. Pero es que me han dicho que las hallacas y que van a estar muy caras. Y te puede dar un colapso. Y yo prefiero morirme. No, tú tienes buen color. No, yo sé, pero porque aquí en el canal me pone mi colorcito para que no, para Emanuel Bracho. Me han dicho que todo el maquillaje se lo lleva Guido Briceño. ¿El maquillaje? Sí. No, Guido se pone su maquillaje, pero poco. Amigos, nos tenemos que despedir. Ahora sí, sin duda, nos vamos a la 94.7. Guido no coge maquillaje.